El domingo, elecciones en el PAN. Y vamos a ver pues la última encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica sobre este proceso. No hay sorpresas, esta encuesta telefónica, 1,200 entrevistas, se levantó hoy, se levantó en la mañana, al mediodía, todavía al principio de la tarde, y ahí está el resultado: 52% Josefina Vázquez Mota, 23% Santiago Krill, 21.5% Ernesto Cordero. Se puede decir que en el margen de error de 3 puntos estarían empatados Santiago Krill y Ernesto Cordero en el segundo lugar, pero Josefina Vázquez Mota tiene una ventaja muy grande, 30 puntos sobre quien sea que esté en segundo lugar. Y pues el único que se movió, el único que realmente se movió, lo único que se movió desde que Ernesto Cordero dejó la Secretaría de Hacienda y digamos que comenzó la contienda entre los tres, fue que Ernesto Cordero, de un claro tercer lugar, termina empatado con Santiago Krill en el segundo. Ganó 8 puntos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en 5 meses, muy poco para lo que necesitaba. Más o menos los puntos que subió también Josefina Vázquez Mota, pero pues Josefina Vázquez Mota estaba en septiembre 33 puntos arriba de Ernesto Cordero y hoy vemos que está 31.5. Es decir, la diferencia entre Cordero y Josefina Vázquez Mota no se movió. Y este dato es interesante, se preguntó hoy. Se le preguntó a las personas de la encuesta, perdón, si el candidato, esto es a los panistas, si el candidato es Josefina Vázquez Mota, votarían por ella ante Peña Nieto y López Obrador. La mayoría dijo que sí, por Santiago Krill solo 58% y por Ernesto Cordero 55%. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues traes unos buenos datos. Que quizá esto no sea necesariamente una buena noticia para Josefina Vázquez Mota, esta ventaja, porque pues en las elecciones normalmente existe una paradoja de votación en la que si la elección es cerrada se presenta prácticamente mayor participación en el día de las urnas, y en cambio si la diferencia es tan amplia, pues la gente que pudiera en un principio preferir a Josefina diga, bueno, pues es domingo de puente, de Super Bowl, preferiría mejor entonces quedarme en mi casa y a lo mejor no necesariamente ir a votar ese día, lo cual pudiera de alguna forma bajar la participación por Josefina y entonces compensar la movilización que se ha argumentado que tiene Ernesto Cordero en algunos de los estados. Y la segunda cosa que me parece también muy importante es, se publicaron los centros de votación por estado, y vamos a ver los primeros lugares en donde va a haber más centros de votación de acuerdo a lo que se ha publicado. ¿Qué centros de votación? ¿Son casillas? Pues me imagino que son lugares donde habrá al menos una casilla. Curiosamente, el criterio no se especifica cuál es el criterio. Jalisco, Veracruz, Michoacán, Yucatán, Chiapas y Puebla. ¿Y por qué no está ahí DF y Estado de México, que son las entidades más pobladas? ¿Por qué no está en ese top 5? Pues lo contrario, el Distrito Federal justamente está en la de menos centros de votación. ¿Cómo? A ver, ¿va a haber solo 16 centros de votación en el Distrito Federal? Hasta el momento. ¿Estás seguro con ese dato? 47. A ver, podemos regresar al gráfico anterior. 16 lugares de votación en el Distrito Federal, suponemos que uno por delegación. Contra 186 de Jalisco. 112 en Michoacán. O 94 en Puebla. 106 en Yucatán. A ver, vamos de nueva cuenta al otro. ¿Estás seguro, Luis? Perfectamente. ¿De dónde sacaste esas cifras? Público de la página del PAN. Ah, pues qué raro. Y no, y lo más curioso de todo esto es que ponen o se publica ahí que el día de la elección se pondrán o se incluirán 2.700 centros de votación, sin embargo no dicen ni con qué criterio ni en qué lugares se van a poner, así que pues en realidad para el votante militante adherente panista pues va a ser relativamente complicado ya sea encontrar un lugar para votar o a menos que sea movilizado, pues habrá seguramente... ¿Así ha sido siempre en las votaciones del PAN? Pues mira, lo interesante aquí es, en la elección de 2005 hay un dato que me parece crucial, la participación fue de 28%. Es decir, aproximadamente, de acuerdo al padrón de militantes y adherentes de esa época, y también que fue una elección secuencial, votó aproximadamente 310,000 panistas, de los cuales Felipe Calderón en ese momento obtuvo 153,000 votos, y eso le valió para obtener la mayoría del 51%, y es por eso, por cierto, que no hubo segunda vuelta esa vez. Pero entonces estamos hablando de una participación muy baja, y más ahora que comentamos es un domingo de puente y domingo de Super Bowl, pues me
parece que quien movilice más... El Super Bowl es después, van a cerrar a las 4 de la tarde. Bueno, pero no empiezas a ver el Super Bowl en la patada, te reúnes a comer desde antes. Yo no, si cuando lo veo con la patada ya. Bueno, yo creo que va a haber una participación muy baja y quien movilice más ese día va a ser el que va a ganar. Yo me parece que mi pronóstico pudiera ser que Josefina y Ernesto se pudieran ir a una segunda vuelta y ahí pues la verdad es que todo puede pasar. Híjoles, bueno, vas a estar aquí el domingo en la noche. Aquí estaremos el domingo, sí. El domingo en la noche, bueno, vamos a estar cubriendo la elección del PAN a lo largo del día en Milenio Noticias, para que no nos cuenten horas y digan que estuvimos transmitiendo interrumpido. Dentro de Milenio Noticias estaremos con poniendo atención a la elección del PAN, y por ahí de las 9:30, 10 de la noche, entramos ya en una cobertura especial, más que una cobertura especial, entraremos a ver supuestamente los primeros resultados. Y desde antes habrá enlaces y entrevistas. Sí, todo el día. Milenio Noticias, tú vas a estar aquí. Aquí estaremos. Con Carlos Zúñiga, y en la sede del PAN va a estar Yuli García y nuestro equipo de reporteros. Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias, suerte el domingo. Y bueno, hablando